Bien, tenga su Biblia abierta en Tito. Y hermanos, hay una crisis de credibilidad a nivel mundial. La gente no cree en la gente. Hay una crisis de transparencia. Hay una decadencia en cuanto a la confianza de las personas en el liderazgo, incluyendo el liderazgo espiritual, que todavía es un liderazgo mucho más atacado. La gente ha perdido la confianza y por eso el líder, o más bien el siervo de Dios, porque la iglesia la Biblia no habla de líder, sino de siervo, debe con mayor razón ser una persona totalmente transparente y con el carácter divino que está contenido en la Escritura, la personalidad de Cristo contenida en la Escritura, y que están guardadas en este libro de Tito y Timoteo, porque por segunda vez nos habla de las cualidades internas y espirituales que hacen creíble al hombre de Dios en estos postreros tiempos en los cuales los hombres son amadores de sí mismos. Tito vuelve a repetir lo que en Timoteo se dijo, y otra vez se presenta la radiografía del siervo de Dios. Y así titulo el sermón, la radiografía del siervo de Dios. Si quieren pueden poner el escáner del siervo de Dios, porque el escáner todavía registra más lo que pasa adentro. ¿Y por qué digo radiografía? Porque es las características internas que debe tener un hombre de Dios para ser creído en estos tiempos de incredulidad. Y no solamente son características para el pastor, sino para todo creyente que anhela tener la personalidad de Cristo Jesús en esta tierra. Acuérdense que estamos llamados a ser luz y sal de la tierra. La luz se refiere al testimonio nuestro al mundo, y la sal es el hablar en las nuevas buenas de salvación a los hombres. Pero si no hay luz, si no hay testimonio, no tienes derecho a hablar. Y por eso que el testimonio va por delante, para tener el derecho y ganarse la aceptación de la gente para compartir la fe. El libro de Tito contiene desde el 5, del versículo 6 al 9, todas las cualidades, pero no podemos compartirlas todas porque sería muy difícil, sería muy saturar la comida para esta mañana. Así que vamos a ver solamente 7 cualidades del siervo de Dios, que debe ser la tuya también, porque nada en la Biblia es contra mí, sino a favor de mí. Y vamos a comenzar. Aquí en Timoteo se habla, y vamos al texto, en Tito 1, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. La única manera de corregir lo deficiente en un pueblo de Dios y enderezar cualquier vereda torcida es que haya ancianos, pastores, obispos, totalmente idóneos y aptos para enseñar la palabra de Dios tal como está en la Biblia. Porque hay muchos que se desvían. Y por eso que es importante establecer, en primer lugar, esos ancianos, pastores, obispos, encargados de ministrar la palabra de Dios. Pero para poder hacerlo y ganar ese respeto de la gente, tienen que haber cualidades. Y la primera que se dice el verso 6, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Porque es necesario que el obispo, acuérdense, obispo, anciano y pastor son sinónimos, que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Vamos a hablar solamente de 7 de estas 14, 15 cualidades,
Y comenzamos con irreprensible. Dice que el siervo de Dios debe ser irreprensible. Irreprensible significa que no tenga nada digno de ser reprendido. El Señor dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Siempre va a haber acusaciones falsas contra los seguidores de Cristo. Y si es mentira, Dios nos va a defender. Pero si es verdad, perdimos autoridad. Ya perdimos el respeto. Es importante que el ser irreprensible involucra ser irreprensible delante de Dios, ser irreprensible en la iglesia y ser irreprensible allá afuera en el mundo. Que nadie nos pueda reprender, señalar. Y el ser irreprensible está ligado con tener buen testimonio. Y hermano, ¿y sabe por qué? Porque un mal testimonio es muy difícil de vencer. Póngase a imaginar un pastor adúltero allá en el interior. Pueblo chico, infierno grande. ¿Cómo esa iglesia se va a levantar frente a un mal testimonio? La misma gente dice: ni vayas para allá, porque esos pastores se enamoran a las mujeres casadas. Ya vencer un mal testimonio cuesta demasiado tiempo. Pero mantener un buen testimonio dura toda la vida. La palabra de Dios, ahí en Timoteo, capítulo 3, versículo 7, dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, ya los afuera, los del mundo, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Una vez perdemos el testimonio, ¿cómo quedamos? Desacreditados y en lazo del diablo. ¿Qué significa? Que siempre Satanás va a hacerle acordar a la gente el mal testimonio que tuvimos. Entonces, ¿qué significa esto? Posiblemente Dios me perdona mi pecado. Posiblemente la iglesia, mis hermanos: ay, pastor, usted cayó, pero usted sigue siendo mi pastor. Nosotros lo perdonamos las veces que sea, pero nosotros queremos que usted sea nuestra guía. Lo siento. De acuerdo a la palabra de Dios, ya perdimos autoridad. Porque afuera estamos desacreditados y en lazo del diablo. Satanás va a poner con luces luminosas todo el pecado de aquel hombre que cayó. Y eso no se va a olvidar. Y por tanto, nuestra autoridad descansa en nuestro testimonio, siendo ejemplos de la grey. Y algunos, en algunas iglesias, por tratar de guardar las formas y evitar que la iglesia se afecte, cuando un pastor a veces se falla o cae en pecado, los diáconos quieren sacarlo por la cocina, que la gente no se dé cuenta. Hermano, todo el mundo sabe el bochinche del asunto. Porque para poder que haya un secreto entre tres, tiene que morirse dos. ¿Oíste? Entonces, uno tiene, si ese pastor que cayó ya en descrédito y lazo del diablo porque ya cayó en un pecado, ¿sabe la mejor manera que él tiene que hacer para irse? Pedirle perdón a la congregación, para que ellos sean sanados y para que esa iglesia sea restablecida, porque fue de tropiezo para mucha gente. Y lo dice, y eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, porque un testimonio público, cualquier caída de una persona que tiene un liderazgo público debe pedir perdón públicamente. Así que eso de sacar al pastor por la cocina, no, tiene que dar la cara. Y si caí, pedir perdón, porque ya perdí autoridad. Hay algunos que sostienen: no, ya el Señor me sanó, ¿cierto? Dios perdona, pero el testimonio pastoral requiere la pureza de un buen testimonio, hermano. Y así será y así va a ser siempre. Entonces, otro punto importante es que el pastor debe ser marido de una sola mujer. Mira que dice marido de una sola mujer, no mujer de un solo marido. Lo que apunta a que el pastorado es una figura varonil. Dice, si no, y la razón por la cual, porque el texto exactamente dice, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. ¿Qué significa esto? Si yo no administro mi casa, ¿cómo voy a administrar la iglesia del Señor? Si mi mujer misma no me sigue,
Si mis hijos ni siquiera van a la iglesia, si son tibios, apáticos, hijos que no tienen consagración al Señor, entonces yo no administré mi casa. ¿Cómo puedo administrar la iglesia del Señor? Es una mentira. Eso de que ser luz para la calle y oscuridad para la casa, eso no pega aquí. Eso puede pegar la política, pero aquí no. En la iglesia del Señor tiene que haber luz adentro y afuera. Y la casa, si ustedes buscan el texto hermano que está con relación a este requerimiento, búsquense en 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 4 y 5. 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice, que gobierne bien su casa, gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? El gobernar la casa implica tanto la esposa como los hijos. ¿Quién va a rendir cuenta de cómo se gobierna la casa? ¿La mujer o el hombre delante del Señor? El marido, porque es cabeza del hogar. Voy a rendir cuentas. Si yo no puedo gobernar mi propia casa, ¿cómo puedo administrar la iglesia del Señor? Es una imposibilidad, es una mentira. Y dice que debo gobernar a los hijos en honestidad. ¿Y por qué es importante esto? Porque los hijos de los pastores están como en una vidriera, es como una pecera donde está el pez que todo el mundo lo ve. Ese es el hijo del pastor, ¿ves? Mira, ese es el hijo del pastor. Están como siendo vistos por todos. Y entonces algunos pastores, para evitar que su apariencia se degrade, acuérdate que tú eres el hijo del pastor. Acuérdate. Y yo sé la presión de esa porque yo fui hijo de directora y después de directora de la escuela primaria y director de la escuela secundaria. Y yo sé lo que significa guardar apariencias. Pero cuando mi papá sale de director, el primer rebelde fui yo. Porque era pura apariencia, era actuación. Los hijos tienen que estar sujetos al Señor honestamente, sin imposiciones, sin guardar formas. Y yo, porque invertí mucho tiempo en formar en un discipulado y una palabra de Dios a la iglesia que Dios me permitió el privilegio de administrar, mis hijos no fueron vigilados legalistamente, porque la iglesia no es un código moral de conducta, es una vida espiritual. Y por tanto no tuve ese problema de imposiciones legalistas. Gloria a Dios por eso, no sintieron la presión. Pero de acuerdo a la Biblia, en Efesios 6:1, señala que los hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. De acuerdo al mandamiento de Dios, los hijos deben obedecer a sus padres. Y obedecer es obedecer. No es estilo americano donde la recámara del adolescente es privada. No entres allí porque eso es territorio aparte, es una embajada. Y no te metas porque violas mi privacidad. Y no te metas en el Facebook mío. Y no sepas ni el número de la clave de mi computador, pues yo soy mundo aparte. Un momento, bíblicamente, tú tienes que obedecerme a mí porque tú estás bajo mi casa. Y yo voy a responder de tu crianza. Ya cuando tengas cédula, bueno, para adelante. Si no quieres vivir conmigo, vive bajo tus reglas. Pero mientras que estés en mi casa, me obedeces. Así que no copiemos modelos equivocados. Eso de la privacidad y de que el niño es un mundo aparte, un carguache ahí. No, señor. Pero si mis hijos no me obedecen y mi esposa no está sujeta a mí, ¿qué clase de pastor yo soy? Entonces mi familia debe ser un ejemplo para todos para mostrar que la casa de un pastor es demostrable de que vive su familia sujeta al Señor y al pastor. Entonces es importante. Es supremamente importante. Así que nada de que, bueno, tú sabes, en estos tiempos modernos, que bueno, cómo está el mundo. Mira, no nos comprometamos con matrimonio, vamos a probar juntarnos. Y después, bueno, vieja, se me fue el amor. Chao, goodbye. No, nosotros nos casamos con una sola esposa
hasta que la muerte nos separe. Es un compromiso delante del Señor. Y no debe ser un deber, ni es un amarrazón, sino que es por amor. Porque el marido le corresponde amar a su mujer como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces es otra cualidad. Ahora pregunto, ¿eso es algo que es para mí nada más? Como pastor, digo, no, ya usted tiene que ser marido de una sola, yo tengo 3. No, señor, eso es un deber para todos. El único que sí, para el pastor es supremamente importante, si no, no tiene testimonio. Pero ese deber es para todos. Pues diré que el Señor dice, le haré ayuda idónea, no ayudas idóneas. Es una sola. Así que marido de una sola. Eso es para mí. Es un requisito que no puedo hablar si no guardo esa vida matrimonial intacta. Ahora también dice que el pastor no debe ser soberbio. No soberbio. Yo me puse a buscar en el diccionario soberbio porque tenemos una idea de soberbio, pero me gustó el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que dice así: soberbia, apetito desordenado de ser preferido a otros. Es decir, que el soberbio le gusta ser el centro, es egocéntrico. Y siempre digo, si va a un matrimonio, quiere ser la novia. Si va a un entierro, quiere ser muerto. Quiere que todo gira alrededor de él. Él quiere ser visto, quiere la vanagloria. Él es yo. Él proyecta su propio nombre, su persona. Él quiere ser visto él, no Cristo. Pero sabemos que cuando una persona es llena del Espíritu Santo, no se glorifica a él, glorifica a Jesucristo. Un siervo va a glorificar a Cristo. Un soberbio se va a glorificar a él. Eso se llama vanagloria. Y ya la soberbia es verdaderamente el pecado de Satanás. Satanás quería ser él el que tenía el ser adorado él. Inclusive le dijo a Cristo, si tú me adoras a mí, te daré todas las potestades de la tierra. ¿Y qué dijo Cristo? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La soberbia también significa, en el diccionario, satisfacción y envanecimiento por lo que poseo o por el cargo que tengo, en menosprecio a los demás. Hay personas que se sienten bien y se sienten envanecidas porque poseen un montón de cosas materiales. Y miran por encima a los otros, que es altivez también. Pero también cuando se le sube el cargo, un pastor soberbio no puede ser pastor porque toma el pastorado como una dictadura. Va a aprovecharse, va a enseñorearse de la grey. Aquí el único jefe es Cristo. Nosotros simplemente somos ¿qué? Siervos. Y el que quiere ser primero en el reino de Cristo tiene que ser siervo, no puede ser soberbio. Proverbios 8:13 castiga a Dios y Dios aborrece esto. Porque dice, el temor de Jehová. ¿Qué significa temor? El guardar el mandato de Dios, sus mandamientos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. El mal camino y la boca perversa aborrezco. Cristo, el Señor, rechaza la soberbia, la aborrece, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La soberbia es lo opuesto al Señor. No puede un siervo de Dios ser soberbio, querer enseñorearse. Cuando hay soberbia en la iglesia, hay peleas entre los hermanos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Proverbios 13, versículo 10, busquémoslo, el soberbio es una fábrica de peleas. Dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Pare pues, la soberbia pare contienda. Un soberbio es una fábrica. ¿Por qué? Porque cualquier persona que le desplace su proyección a él, él va a pelear contra él. Y por eso
un siervo de Dios no puede ser soberbio. Tampoco un siervo de Dios debe ser iracundo, no iracundo. Eso de mecha corta, que por cualquier cosa estalla, rabioso, enojado. Una persona iracunda es una persona que porque yo pienso que del soberbio sale el iracundo. La mamá es la soberbia y uno de los hijastros, no quiero decir ni hijo, es el ser iracundo. Proverbios 15:18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. ¿Esto es solamente para mí o también aplica para el matrimonio? El hombre iracundo, una persona que está siempre amargada y por todo lo detona y es rabioso, es una persona que está siempre promoviendo contiendas. Va a salir peleas donde no debe haber peleas. Las cosas pequeñas las pone grandes. Convierte una tormenta en un vaso de agua, Convierte un resfriado en pulmonía o en neumonía. Agranda las cosas, es un promotor de peleas. Un pastor iracundo no cabe en la iglesia del Señor, porque de acuerdo a Santiago, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cada vez que yo estoy iracundo, digo disparate, soy ofensivo. Cada vez que estamos iracundos, somos animales terrenales y diabólicos. Y decimos cosas que después yo no quise decir eso. No, se me salió. Mentira. De acuerdo a la palabra de Dios, todo lo que sale por tu boca estaba primero en tu corazón. Así que, si esto es para el pastor nada más, no ser iracundo. Ah, no, pastor, lo que pasa es que mi ADN, mi abuelo era peleón, mi bisabuelo era peleón, mi papá era peleón, y nosotros los Fernández somos así, brutos. Nos enojamos porque es que nosotros tenemos un carácter fuerte. Le dicen fuerte al ser peleón, iracundo. Usted no ha oído eso que dice que nosotros tenemos un carácter fuerte. Falso. En la Biblia, en la persona que domina su espíritu es más fuerte que un general que toma una ciudad, dice Proverbio. Es decir, que la persona iracunda es lo opuesto a la persona que tiene dominio propio. El dominio propio es tener bajo el Espíritu Santo el dominio de las emociones, incluyendo la ira. Porque la ira es salvaje. Entonces, si alguien me dice a mí, yo soy iracundo porque mi abuelo lo era, y eso ya va en la familia, pastor, ya eso no se puede uno con la herencia. Entonces, ¿tú naciste de nuevo, hermanos? Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, igual que la rabia de tu abuelo. He aquí, todas son hechas nuevas. Tú no puedes echarle la culpa a tu ADN, a tu genética, a tu herencia. Nacimos de nuevo. Y por el poder del Espíritu de Dios y por la llenura del Espíritu, podemos tener el carácter de Jesucristo. Si lo queremos. Pero si usted quiere quedarse con su herencia de malhumorado, es asunto suyo. Pero no es porque Dios no quiera, no tiene dominio sobre su carácter. Si Cristo me salvó del infierno, también me salva de mi temperamento. Me salva de mi temperamento. Entonces, un pastor iracundo sería un mal pastor. Un momento de rabia, prácate, imagínate usted, yo cuando me ando una rabia aquí del púlpito con un hermano allá abajo. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se puede manejar algo así? O utilizar el púlpito para tirar piedra para allá abajo. Con nombre, pero te los digo delante del Señor, jamás he preparado una prédica para tirarle piedra a un par. Eso sería primero desperdiciar las municiones, porque la palabra de Dios no distingue, ¿verdad? Entonces serían prédicas con nombre propio, eso no puede ser. Nunca lo he hecho y no lo haré, porque entonces no sería siervo del Señor, ya sería una persona sujeta a ira. Otro asunto que hay que tomar en cuenta como pastor es no ser dado al vino. Hacer borracho, pues. Imagínate ustedes, yo venía aquí con una resaca de la noche anterior porque estaba en una fiesta.
Y aquí estoy que tomando un Alka-Seltzer, no puede ser. ¿Eso qué clase de pastor es ese? Encima de eso, la persona sujeta al vino, al trago, es una persona que poco a poco va perdiendo la voluntad propia. ¿Cuánto daño ha hecho a la sociedad la drogadicción y el alcohol? ¿Cuántas muertes diarias? No dado al vino significa que debe, y es más, el texto en Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en donde hay disolución, antes sed que lleno del Espíritu Santo. Es decir, no somos como los muchos músicos, salvo hoy, que tienen que tomar trago para poder cantar bien y esos rockeros que van encendidos en la droga, y aún nuestros campesinos cantando décimas tienen que meterle ahí para sentirse inspirados. Pero yo no tengo por qué embriagarme con vino para sentir fuerza y para tener euforia, no, porque la llenura mía es del Espíritu Santo, no estoy embriagado. Porque cuando uno está embriagado, lo controla el alcohol. Por eso que hablan como borrachos, locuras, caminan como borrachos, hacen sandeces como borrachos. Pero cuando somos llenos del Espíritu, estamos controlados por el Espíritu de Dios. Y eso es tan importante, sobre todo en una cultura como esta, como la nuestra, que es media parrandera. Es media parrandera entera. Y por eso que se aplica. Y miren lo que dice Proverbios 31:1. Proverbios 31:1, que es un proverbio conocido por la mujer virtuosa, pero también vale la pena, desde el versículo 1, unas 2 advertencias que se le da a un buen administrador, que dice, ¿qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? Está hablando la mamá a Lemuel, que está de rey. Está hablando con el corazón en la mano, dándole el consejo más sagrado a su hijo. Y dice, verso 3, no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Quiere decir que los grandes gobiernos caen por la destrucción de sus propias familias cuando el rey o el mandatario o el gobernante anda en promiscuidad, en adulterio y engaño, dándole la fuerza a las mujeres, dice aquí. No es de reyes, oh Lemuel, verso 4. No es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. ¿Por qué? Verso 5. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Un gobernante borracho no sirve. No, y eso es tener ahí dentro del escritorio una botella de whisky para tener claridad de pensamiento. Lo que hace es pervertir el derecho. Con mayor razón el pastorado. El pastorado tiene que ser sobrio, alerta, despierto, no embriagado. Eso está súper claro. El otra cualidad que quiero destacar, porque no pueden ser todas de las 15 que hay, no podemos, no pendenciero. El pendenciero es hermano del iracundo. Un pendenciero, ¿quién es? Es una persona que le gusta la pelea, la riña, la reyerta. Eso significa pendencia. Una persona que se pasa peleando. A veces yo le tomo la broma a Papito, dice Papito que yo peleé 300 veces, pastor, pero a mí me buscaron. Digo, perdóname, tú eras peleón. Pero siempre bromeamos entre nosotros ahí. Y sin embargo, Loy nunca ha peleado en su vida. Nunca ha peleado. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Quién es el peleón aquí? Pues son bromas que nos hacemos entre nosotros. Y eso de que uno tenía que caminar y ni siquiera, nada más con el lenguaje visual, ¿qué tú quieres? ¿Qué me mira? Que bueno, se forma el problema. Pero ponte a pensar un pastor pendenciero que busca pelea donde no la hay. Bueno, ¿qué están discutiendo ustedes ahí para llevar a la contraria? ¿Qué es lo que están hablando? No. Le gusta la pelea, la diatriba, los barrios de Trifulca, la corregiduría. Hermano, nosotros no podemos hacer eso. Es más, toda discusión y todo proyecto que se dé entre nosotros, tenemos que arreglarlo entre nosotros. Imagínese un hermano llevando a otro hermano a la corregiduría.
¿Y para qué están los pastores? Nosotros tenemos que lavar nuestras ropas entre nosotros. Y lo digo porque aún en los Estados Unidos se da que por todo hay demanda, por todo es demanda. Y ahora la demanda está a la orden del día. Entonces los pastores, ya en Estados Unidos vamos a hacer alguna actividad de jugar fútbol, fírmeme aquí que si se quiebra el pie, la iglesia está exonerada. Porque si no, demanda. No puede ser. No tenemos que tener espíritu pendenciero. Y es importante en estos tiempos porque, otra vez lo digo, se piensa que la persona que tiene gran carácter es aquella que es peleona. Tienes que mover la melena para que te respeten. Pero yo te digo una cosa, en paz es que se hace la casa. Pregunto, ¿quién destacó más? ¿Salomón en su reino de paz o David en su reino de guerra? ¿Dónde está la prosperidad de un pueblo? En la paz. Por eso que Salomón significa shalom, paz. Y cuando hay paz, la casa surge, la iglesia crece, el país se desarrolla. En tiempos de guerra no hay paz. Una casa dividida no prevalece, una nación dividida no prevalece. Y la forma de crear divisiones es la pelea. Lo contrario a pendenciero es ser amable. Búsquense en la Biblia, Tito, capítulo 3, versículo 2. Tito 3, 2. Dice la Escritura, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Lo opuesto a pendenciero es ser amable. ¿Cómo yo sé que una persona no es pendenciera? Porque es amable, le gusta la amabilidad, es pacificadora. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Lo que caracteriza al pueblo de Dios es la amabilidad, el amor. Y uno de los frutos del Espíritu Santo es ser la benignidad, que es el sinónimo de ser amable. Allá en la policía el tiempo que tuve en la policía ministrando a policías allá, había una que me dice, bueno, pastor, mi problema es que yo soy muy franco y muy sincero. Cada vez que alguien me dice a mí que es sincero, ellos piensan que tienen el derecho a ser mal hablado. La sinceridad no tiene que ver con ser mal hablado, hermano. No, yo digo las cosas así, sin pepitas en la lengua. Pero hermano, asegure que sus palabras siempre deben ser sazonadas con sal. Usted puede ser amable. Cuando una persona no es amable, es porque es pendenciera e iracunda. Entonces me decía este policía, yo suelto las cosas. Eso sí tengo yo, que yo no guardo rencor. Digo, mi hermano, perdóname, pero el que empuja no es el que se tropieza. El que está empujando no se cae. Así que tú vas a decir, yo no tengo nada si tú no fuiste el que recibiste el golpe. El que le recibió el golpe fue el otro. Y a mí se me olvidan las cosas rapidito. Y no me juego con eso adentro, pero si tú todo lo tiraste afuera, ¿qué vas a quedarte adentro? Y hermano, ¿y tú cómo te llamas? Yo me llamo Benigno. Digo, ven acá, mi hermano. Tú tienes que usar más, hacer más honor a ese nombre. Benigno significa utilizar las palabras más amables posibles. El pastor no es un corregidor, no es un juez de familia. Y si ustedes me van a pedir un consejo a mí, yo no lo voy a hacer dictatorialmente. Pastor, ¿usted qué me dice que haga? Digo, yo no te voy a decir yo qué debes hacer tú. Yo te voy a decir lo que Dios dice que debes hacer. Y toma el consejo de Dios, no el mío. Pero hasta si una persona no está madura en el pastorado, usted me dice que qué haga. Digo, haz esto. Y hasta que te sientes bien, ¿no? ¿Cómo me obedecen? Pero ¿qué ocurre? Si sale algo mal allá, tú me dijiste que hiciera esto. Digo, no, señor, usted hace responsable de sus decisiones. Usted tome el consejo de Dios, no el mío. Y además, como buen médico, mi hermano Alcedo hace su receta, el médico hace la receta. Si usted no se la toma, es asunto suyo con el Señor,
Pues yo no le voy a poner a usted una pistola para que se tome la medicina. Entonces yo debo estar no como un mandamás, sino siempre amable. Porque se presta al pastorado para ver, dominar a la gente. ¿Se presta o no se presta? La religión, o más bien no la religión, el cristianismo, mal enfocado, puede convertirse en un enseñoreo, en un clero, donde nosotros sentimos que, ¿por qué ustedes creen que no tenemos sillas acá? Ustedes saben bien que en la mayor parte de nuestras iglesias, siempre en la silla está el pastor, algunos diáconos, el que dirige el culto, ¿verdad? Pero, ¿por qué me bajé de allá? Porque yo no quiero que me miren por encima de los demás, sino que soy igual que ustedes como siervo. Debo dar el ejemplo, debo dar buen testimonio y en toda forma debo ser amable, no un dictador dentro de la iglesia, un reyerzuelo que tiene dominio sobre los demás. ¿Por qué? Porque ese ejemplo me lo dio Cristo. Porque siendo Él rey, se hizo siervo, siendo obediente hasta la muerte de cruz. Y dice, yo he venido para servir y no ser servido y dar mi vida en rescate por muchos. ¿Quién soy yo para convertirme en un iracundo, un soberbio, un pendenciero dentro de la iglesia del Señor? No tengo ninguna autoridad para eso, ni Cristo me la va a dar. Tengo que estar en la radiografía de una cualidad de no ser pendenciero, iracundo. Y lo digo honestamente, cuando yo conocí a Cristo, y lo conocí con mucha sinceridad y amor, estuve en una congregación que estaba dividida, peleada, estaban entre ellos mismos. Y se reunían en las famosas llamadas sesiones de negocio, donde ya desde que se sentaban ya iban así, ¿ves? Con una postura de que cuál es el orden del día para darle plomo. ¿Cuál es cuestión de orden? No estoy de acuerdo. Y se formaba el revolú. Que yo ni siquiera en la Facultad de Derecho vi tantas discusiones. ¿Usted cree que eso no es una piedra de tropiezo para un nuevo en la fe? Sí es una piedra de tropiezo. Y un hermano, en la primera reunión que fui, un hermano me vio y tuvo misericordia y me sacó de la reunión. Digo, oye, mira, ¿y dónde tú trabajas, oye? Y era para que yo no escuchara la reyerta que estaba allá adentro. Porque una persona joven en la fe lo hace tropezar una división y una pelea entre hermanos. Estamos autorizados a decir la verdad, pero amablemente. ¿Eso es una cualidad solamente mía o de todos? De todos. Pero no puedes ser pastor si tú no eres una persona amable. Y eso no es debilidad. Para aquel que todavía es carnal, lo ve como debilidad. Pero para una persona espiritual sabe que una persona que te enseñorea de su espíritu es más fuerte que el que toma una ciudad. Y por último, de las 7 cualidades que vamos a ver, porque nos faltan 7 más, no codicioso de ganancias deshonestas. Un pastor no puede tener la vista en la bolsa, en la canasta de las ofrendas. Yo soy una persona sujeta a un presupuesto. Yo tengo un emolumento, una ayuda que me da la iglesia mensualmente. Pero tengo que ser un buen administrador de ese ingreso. No que voy a agarrar y me voy a meter allá a tener 5 tarjetas de crédito y endeudarme y después dije, oye, ¿cuánto hubo de la ofrenda hoy? A ver, pásame algo ahí porque tengo estoy desbalanceado. Una persona, un siervo de Dios, dice la Escritura, no debe enredarse en los negocios de la vida. Tengo que ser administrador y respetar sagradamente la ofrenda del Señor. Y usted puede pedir lo que quiera aquí en cuanto a la contabilidad de esta iglesia. Y si quiere pedir, el último mes se le puede dar. Tenemos los libros abiertos. Y gracias a Dios, no manejo la chequera. Porque un pastor que tenga su mirada en la bolsa es un Judas. ¿Cuál era el pecado de Judas por la cual fue usado por Satanás? El pecado de la avaricia. Dice la Escritura que él sustraía de la bolsa, se robaba los fondos y era el tesorero. Y cuidado, que era el más instruido de los demás. Manejaba los números y los otros eran pescadores.
Judas era el más instruido. Y posiblemente hasta tenía buen testimonio en apariencia. Porque se acuerda cuando Cristo dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Nadie dijo, yo creo que ese es Judas. Nadie dijo eso. ¿Usted lo ha visto la escritura? Y ellos decían, seré yo, Señor, seré yo, Señor. Nadie decía, está clarito que es este. No, el tipo tenía una apariencia de piedad hasta lo último. ¿Y dónde lo detonó a Judas que ahí decidió ponerle precio a la cabeza de Cristo? ¿Sabe cuándo fue? Cuando se derramó el perfume de nardo puro, que era lo más preciado que tenía María, y lo derramó sobre el cuerpo de Cristo. Y dice Judas, qué barbaridad, qué desperdicio. Ahí por lo menos se fueron 300 denarios que hubiera servido para los pobres y los oprimidos y los explotados del mundo. Y dice la Biblia, mentira. Ahí mismo lo dice porque él sustraía de los fondos y dice, eso fue tan rabioso que se puso, porque no se quedó con esa plata, que se fue y dije, ya, hasta aquí llegué. Pucuti, ¿cuánto me das por el hombre? 30 piezas de plata, venga, se lo vendo. Una persona codiciosa es capaz de traicionar a Cristo. Y un pastor que tenga la vista en la lana de las ovejas y no en el Señor y en amar a sus ovejas, va a ser un mal pastor. Y 1 Timoteo 6:6 lo dice claramente. En adelante. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Todo lo que usted, gente que tiene que guardar las joyas, que viene desde mi abuela, perdóname, pero cuando partas de aquí, esas joyas van a quedar quizá con los sobrinos, o que falta ver que con la empleada. Pero para el hueco no va. Y ustedes saben bien que nuestros indígenas, algunos indígenas, o una gran mayoría, incluyendo los reyes de Egipto, enterraban su fortuna como diciendo, van a ser para el más allá. Y aquí en Panamá hay lo que se llama los huaqueros. ¿Cómo se conoce allá en Venezuela, Colombia? Se tendrá otro nombre, ¿no? Que están escarbando, ¿cómo lo dicen allá en Honduras? No tienen nombre, acá le dicen huaquero, porque son las huacas. Y allá, mira, oye, mira lo que me encontré aquí, wow, tremendo objeto de oro. El otro tonto pensaba que se lo llevaba para más allá. ¿Ah? Pero de aquí, sin duda, dice, como dice Job, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volverá ya, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No podemos tener la mira en la bolsa. Dice el verso 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Cómo yo puedo librarme del pecado de la avaricia teniendo contentamiento por lo que tengo ahora? Que en la Biblia, ¿qué es suficiente para estar contento? Sustento y abrigo. ¿Qué es sustento? Techo, comida. ¿Abrigo qué es? Ropa. Aquí, a ver, todos están vestidos. ¿Quién comió hoy? ¿Comieron todos? Al contrario, tenemos que hacer es dieta, ¿cierto? ¿Ah? ¿Alguno vive en el parque? Duerme. Entonces todos tienen que estar contentos. Ah, no, pero contentamiento es tener el ultracelular. Tenemos que tener el último carro, 0 kilómetros. Llevar a los niños al McDonald's por lo menos 2 veces por quincena. Ir al cine, ahí es que somos contentos. Si no vamos a un restaurante de chatarra, qué miserable soy. Si no tenemos el último celular, ay, mira, ando con este gallito, este celular que no vale nada. Mira, que me da hasta pena cargarlo. Ni lo enseño, ni contesto. Oh, pobre gente de esta época. Pobre gente que no están contentos porque tienen que estar en esa frenesí, endeudándose. El verso 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias
necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. El que quiere enriquecerse y no está contento con su estatus puede caer en muchas tentaciones y lazos. A veces a mí me gusta un programa que se desarrolla en el aeropuerto del Dorado, allá en Colombia, en Bogotá, que agarran a la gente, esas mulas, y eso es una lloradera. Pero es que yo en verdad era una oportunidad de ganarme una buena plata, yo en realidad lo quería. Caíste. Por buscar una platita de más, perdiste todo. Ahora, ¿qué tiempo vas a purgar en la cárcel por una codicia necia y dañosa? Por no tener el contentamiento en lo poco. Y tenemos que aprender que a medida que pasan los tiempos o que pasan los años, debemos aprender a contentarnos con menos cosas. Rico es aquel que necesita poco para vivir. Ese es el rico. Pero para poder contentarse con lo que estoy, tengo que tener mi corazón en Cristo. Si no, voy a caer en el materialismo loco, destructivo de la gente. Y dice el verso 10, porque raíz de todos los males que usted ve en la sociedad, ¿provienen de qué? Es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Aquí está hablando de hermanos que perdieron la fe, extraviados, buscando cómo enriquecerse y cómo ganar más plata para tener. Se perdieron y fueron traspasados de muchos dolores. Aprenda a disfrutar de una manera sencilla de la vida, hermano. No se complique, no se complique. Sea más básico. Sea más básico. Y solamente a manera de aplicación en el día de hoy. Algunos me dicen a mí, hombre, pastor, yo estoy bien con Dios, a mí no me importa que los hombres piensen de mí. A mí poco me importa lo que la gente piensa de mí. Yo estoy bien con Dios. Hermano, eso tiene que importarte. Porque deja de ser irreprensible. Porque tenemos que ser irreprensibles delante de Dios, pero también delante de los hombres. Y en la iglesia del Señor también. Porque entonces, ¿cómo vas a hacer luz en el mundo si tú no tienes un buen testimonio de los de afuera y de los de iglesia? Sí importa lo que la gente piense de nosotros. Porque de acuerdo al apóstol Pablo, nosotros debemos ser cartas abiertas para ser leídas por todos los hombres. Así como me muestro, así soy yo. No soy un fariseo de doble cara. Sí es necesario ser irreprensible, sobre todo en estos tiempos de crisis de liderazgo. No hay confiabilidad en estos tiempos. Alguno otro dirá, que me ha tocado una vez una persona que me dijo, pastor, yo soy amante de Cristo, yo estoy en el ministerio, pero mi mujer no me acompaña. Yo creo que el Señor me ha hablado a mí que la deje. Digo, ven acá, y digo, ¿cómo te puede hablar Dios a ti? Y me lo dijo así, el Señor me dijo, déjala. Digo, por favor. Y yo le dije, ¿cómo Dios va a contradecir su propia palabra, hermano? Pero es que el Espíritu Santo habla en sueño. Digo, sí, pero habla clarito en la Biblia, ¿oíste? Así que no me venga con ese sueño. Porque engañoso es el corazón y perverso. No es posible. Si yo no administro mi casa, no se te ocurra querer tener un ministerio porque todavía no alumbras adentro. ¿Cómo vas a alumbrar afuera? Y por otro también no quiero hermano que usted vea bien. Si usted tiene un espíritu peleón, que es mecha corta, que explota rápido, ni siquiera tiene ni mecha. Explota rápido. ¿Cómo usted puede servir en la iglesia del Señor? Va a ser un problema. Va a decir, oye, no, ven acá, no invite a la hermanita, si no se va a formar un lío aquí. Y no puede, tiene que reconocer, Señor, no me permita ser pendenciero. Yo no quiero ser iracundo, yo quiero ser amable, amoroso.
por último, es que si el dinero es tu fin, si el dinero es lo que importa, entonces tú vas a hacer cualquier cosa por tenerlo. Estás descalificado para servir a Cristo. Ahí la Biblia habla de los mercaderes en el templo que Cristo los sacó afuera a base de un azote que hizo. ¿Y por qué Él los sacó? Porque habían negociado con las ovejas, los bueyes y las palomas, que simbolizan las almas de los hombres, y habían convertido el templo de Jerusalén en cueva de ladrones. El mismo templo es la cueva, era la cueva, porque todos los ladrones tienen una cueva para guardar su botín, y el botín estaba en el templo. O sea, es posible convertir la iglesia del Señor en una cueva de ladrones, donde se aprovechan de las almas y ven a las almas con signo de dólar, pero no en amor al rebaño del Señor. Y por eso que tenemos que revisar bien que el pecado de la avaricia es uno de los pecados, es el pecado, que es la raíz de todos los males. Que Dios nos libre. Que Dios nos libre. Y pedirle al Señor, Señor, hazme estar contento siempre con lo que tengo hoy. Y así te libras del pecado de la avaricia. Vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús.